Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 16. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por darnos un día más para poder respirar, disfrutar del aire, de la vida, del día. Bendito seas y alabado sea tu nombre, porque tú dijiste que saldrá el cielo y el día mientras estemos aquí, Padre, para todos. Bendito seas por tu infinito amor, por tu misericordia. Perdona, Padre Celestial, nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos y guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver las cosas como tú deseas que nosotros lo hagamos, Padre. Ayúdanos a permanecer fuertes a tu lado con una fe indescriptible, incomparable, Padre. Ayúdanos a ser fuertes y mantenernos fuertes y firmes hasta el final. Ayúdanos a poder ayudar a otras personas a acercarse a ti también, a conocerte más, Padre. Guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, amigos, una vez más vamos a hablar acerca de los reyes que precedieron después de David. Como nos damos cuenta, David fue el único rey que realmente amó a Jehová, el único rey que deseaba servir a Jehová de corazón, el único rey que permaneció firme hasta el final, que deseaba hacer lo que Jehová deseara que él hiciera. Y eso es algo que tenemos que atesorarlo en nuestros corazones e imitar eso de David. Luego vino su hijo Salomón, a quien Dios le dio mucha sabiduría porque fue lo que él pidió, pero lamentablemente eh, al alejarse de Jehová, pues ya no era tan sabio, porque la sabiduría viene de Dios. E hizo muchas cosas negativas y los que siguieron viniendo igualmente, ¿verdad? Había muchos que el único que fue Asa, que trató de hacer cosas agradables a Jehová, pero luego Jeroboam hizo cosas horribles, ¿verdad? Alejándose de Dios. Entonces, veamos un poco de lo que hemos leído. El profeta Jehú le entregó al rey Baasa un mensaje de condenación enviado por Jehová. Recordemos que en estos tiempos era la manera que Jehová usaba para dar instrucciones o comunicarse con la gente, ¿verdad? Era a través de los profetas. Entonces, el profeta Jehú entregó al rey Basa un mensaje de condenación enviado por Jehová. Yo te levanté desde el polvo para hacerte rey de mi pueblo Israel, pero tú has andado en los malos caminos, has hecho pecar a mi pueblo, y yo estoy molesto, que es airado, molesto. Ahora los destruiré a ti y a tu familia de la manera que hice con los descendientes de Jeroboam. Los de tu familia que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por los buitres, como lo dijo Jehová, de la misma manera que hizo con Jeroboam. Pero algo que a veces me deja a mí pensando, ¿por qué estas personas, conociendo a Jehová, eh, se les hacía tan difícil intentar hacer la voluntad de Dios? O lo que Jehová, lo mínimo que pedía era que no adoren otros dioses, que no hagan ídolos, ¿verdad? Que no hagan ídolos con sus manos, hechos con imágenes de animales o cosas que son del cielo, que pertenecen a la tierra o al mar, ¿verdad? Entonces, qué difícil. Y claro, muchos también en la actualidad se nos hace difícil, pero sobre todo cuando estamos lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios y nos ocupamos
de las cosas de este mundo, nos olvidamos de lo que es más importante, de por qué estamos aquí en este mundo, de nuestra parte espiritual. Entonces, no dejemos jamás que las cosas de este mundo, las actividades de este mundo, nos alejen de la prioridad que tenemos, que es hacer la voluntad de nuestro Creador, que es llenarnos espiritualmente, que es leer su palabra, que es aplicarla a nuestra vida diaria, que es ayudar a nuestro prójimo a conocer la palabra, a acercarse más a Dios. Recordemos, hay muchas personas que he escuchado que dice que no quieren saber nada de religión y estoy completamente de acuerdo. Y por eso es algo que todos debemos tener claro, que Jehová no es religión. Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, a quien le debemos todo y no necesitamos absolutamente de nada más, solo de Él. Y claro, para llegar a Él necesitamos de Cristo Jesús, de su Hijo, porque gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros, Él, al creer nosotros en Cristo Jesús, nos limpia del pecado. Al limpiarnos del pecado, nos permite arrepentirnos y acercarnos a nuestro Creador. Y no solamente eso, a poder tener vida eterna, si permanecemos fieles a Dios, si permanecemos haciendo su voluntad y no cometamos los errores que estos reyes hicieron, de alejarse de Dios, de adorar ídolos. Y no solamente adorar ídolos, no, el hecho de inclinarse ante una imagen, ya estás adorando. No es que lo diga yo, Jehová mismo lo dice. No te inclinarás ante ninguna imagen. No solamente dice no adorarás, sino no te inclinarás. Y obviamente el incienso le pertenece a Él. Y todo lo que hay aquí, obviamente. Entonces, y nosotros le pertenecemos a Él. Lo que salga de nuestra boca debe ser agradable hacia Él. Entonces, prestemos cuidado en las cosas que hacemos. No permitamos que nada nos aleje de Dios, como sí le pasó a estos reyes, como sí le pasó tristemente a Salomón, ¿verdad? Y tratemos de orar en todo momento para que Dios nos dé la fortaleza de seguir firmes hasta el final. Entonces, obviamente, el rey y toda su familia del rey de Baza falleció, ¿verdad? Este mensaje fue enviado a Baza y a su familia debido a que ellos con sus malas acciones hicieron que la ira de Jehová se encendiera. Baza fue tan malo como Jeroboam, a pesar de que Jehová había destruido a los descendientes de Jeroboam a causa de sus pecados. Y a eso voy. Si yo soy rey y veo que el rey anterior fueron muertos todos y sus familias por alejarse de Jehová, entonces yo voy a seguir haciendo lo mismo, o pienso que Jehová a mí no me va a hacer nada porque soy diferente. No, no es así. Jehová castiga a todos de la misma manera. Jehová es nuestro Dios justo. Él es justo. Entonces, si yo veo que el anterior rey se portó tan mal y luego toda su familia murió, porque así Jehová lo había dicho, yo trataré de ser mejor, ¿no? Por lo menos intentaré, oraré y pediré que Jehová me ayude, porque sé que sola es imposible. Nosotros los seres humanos, por nuestra imperfección, es imposible que podamos hacerlo, pero con ayuda de Él, todo es posible. De ahí la importancia de la oración. Pero lamentablemente, este rey Baasa, creo que, no sé, creyó que con él no iba a suceder. Lamentablemente falleció tanto él como todos sus descendientes. Luego Ela, el hijo de Baasa, comenzó a reinar en el año 26 del reinado del rey Asa de Judá. Recordemos que Baasa reinaba Israel y que Asa
reinaba Judá. Pero dice, Ela reinó solamente 2 años. Luego el general Zimri, que había estado a cargo de los carros reales, se levantó en su contra. Y un día, mientras que el rey Ela estaba bebiendo y se había embriagado, Zimri simplemente entró donde estaba y lo mató. Esto ocurrió durante el año 27 del reinado del rey Asa de Judá. Entonces Zimri se proclamó nuevo rey de Israel. Obviamente, nada que uno haga por su propia cuenta, por sus propias manos, va a salir airoso, porque Jehová lo ve absolutamente todo y es Jehová quien decide quién será nuestro rey, no la gente, ¿verdad? Pero eso es lo que cada uno tomaba a veces sus propias decisiones, así como Zimri lo hizo, ¿verdad? Entonces, dice, Zimri se proclamó nuevo rey de Israel. Inmediatamente mató a toda la familia real sin dejar un solo niño varón. Destruyó a los parientes lejanos y a los amigos. Quería destruir completamente todo, que no quedara rastro absoluto de nada. Hasta los amigos los mató. ¿Se imaginan? Qué hombre tan cruel, ¿no? Simplemente porque quería ser rey, quería gobernar. Y pues habrá dicho que él quizás no era lo suficiente buen rey, pero alguien que asesina de esa manera y a sangre fría, ¿lo será? Obviamente tampoco, ¿verdad? Que mata así de esa manera. La destrucción, entonces Zimri se proclamó nuevo rey de Israel, mató a toda su familia, destruyó a los parientes lejanos, los amigos, y la destrucción de los descendientes de Baasa estaba de acuerdo con lo que Jehová había predicho por medio del profeta Jehú. Entonces, prácticamente Zimri fue el que ejecutó lo que ya estaba escrito. La tragedia ocurrió a causa de los pecados de Baasa y de su hijo Ela, porque ellos habían conducido a Israel a la idolatría, y Jehová estaba enojado por ello. Y Jehová ya le había dicho, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Obviamente, recordemos que todo en la vida tiene consecuencias. Si nosotros nos alejamos de Dios, tendremos nuestras consecuencias, porque empezaremos a hacer nuestras propias decisiones que tendrán consecuencias. Entonces, jamás pensemos o creamos que lo que hagamos no tendrán consecuencias. Sea buena o sea mala, nuestras acciones siempre tendrán una consecuencia. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos o con lo que decimos, que vaya siempre de acuerdo a las normas y leyes de nuestro Dios, que vaya siempre de acuerdo con lo que Él espera de nosotros, con lo que Él desea, y que sabemos que lo que Él nos pide simplemente es amarlo a Él, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ponerlo siempre primero antes de cualquier decisión, y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que Él espera y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida diaria, nos parezca o no nos parezca. No es lo que nosotros creemos si está bien o mal, sino lo que deseamos, hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces, obviamente, tuvo consecuencias y toda su familia murió porque eran idólatras. Y no solamente eso, sino que hicieron que el pueblo de Israel también pecara. Luego Zimri, dice, alcanzó a reinar solo 7 días, prácticamente solo una semana. ¿Por qué? Porque el ejército de Israel y sus oficiales decidieron que Omri, el comandante en jefe del ejército, fuera el nuevo rey. Entonces Omri condujo al ejército para sitiar Tirsa, capital de Israel. Y cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada,
lo primero que se le ocurrió es entrar en el palacio y lo incendió. Quemó absolutamente todo, pero también él murió en medio de las llamas. ¿Por qué? Porque él también había pecado a la manera de Jeroboam, había adorado ídolos y había hecho que el pueblo de Israel pecara juntamente con él. Basta un día, ¿verdad? Y puedes hacer mucho daño. Él estuvo 7 días e hizo mucho daño también a muchas personas. Y bueno, y otros que han estado reyes años, ¿cuánto más daño les habrán hecho al pueblo de Israel? Porque los alejaban de Dios en vez de acercarlos, los alejaban más adorando a otros dioses paganos. Entonces, luego dice, bueno, como decíamos, él también había pecado en la manera de Jeroboam, había adorado ídolos y el pueblo de Israel también pecó juntamente con él. El reino de Israel entonces se dividió en dos. La mitad del pueblo era leal al general Omri y los demás seguían a Timni, el hijo de Ginat. Pero el general Omri venció y Timni fue muerto. Así Omri reinó sin oposición. Mientras, esto fue en Israel, mientras el rey Asa de Judá llevaba 31 años en el trono cuando Omri comenzó a reinar sobre Israel. Su reinado duró 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Omri dice, fue peor que todos los reyes que hubo antes de él. Adoró ídolos a la manera de Jeroboam e hizo que Israel cometiera su mismo pecado. Y esto provocó grandemente la ira de Jehová. Entonces podemos ver que a Jehová le desagrada por completo que tengamos amuletos de suerte, que tengamos ídolos de barro, de oro, de cerámica, figuras a las cuales nosotros adoramos o le ponemos velas o le ponemos incienso o simplemente nos inclinamos. Esto es algo que desagrada por completo a Jehová. Y muchos me dirán, pero ¿qué de las iglesias que tienen sus santos, que tienen sus cestos? Acá Jehová no nos dice que debemos inclinarnos hacia estas imágenes, ni mucho menos que debemos adorar. Él dice, solo a mí me adorarán, solo ante mí se inclinarán. Y nuestro Padre está en el cielo, vivo, mirándonos todo lo que hacemos, no como aquellas imágenes hechas por nosotros, que si yo lo hago, obviamente es simplemente hecho por mí. No tiene vida. Es un objeto que yo hice, ¿verdad? Entonces dice, él adoró ídolos de la misma manera que Jeroboam e hizo que Israel cometiera su mismo pecado. Porque recordemos, nosotros podemos pecar, pero si llevamos a alguien con nosotros al pecado o a pecar, estamos haciendo mucho más daño, ¿verdad? Y es algo que desagrada mucho más a Jehová. Cuando Omri dice murió, fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar su hijo Acab. Mientras tanto, el rey Asa llevaba 38 años de reinar en Judá, cuando Acab comenzó a reinar sobre Israel. Entonces, Acab comenzaba a reinar sobre Israel y el rey Asa de Judá ya estaba reinando 38 años. Acab reinó durante 22 años, pero fue aún más perverso que su padre Omri. Qué pena, ¿no? Qué triste. Fue peor que cualquier otro rey de Israel, y como si esto no fuera suficiente, se casó con Jezabel, la hija del rey Edbal de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal.
Primero edificó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego hizo otros ídolos, y con esto provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, más que cualquiera de los demás reyes que Israel había tenido antes de él. Porque no solamente estaba adorando esos imágenes o ídolos que tenían, sino que, como dice acá, edificó un templo para adorar a Baal, un templo. Alguien que conoce a Jehová, que sabe de Dios, que sabe cómo rescató a su pueblo de Egipto, que sabe todo lo que hizo, ¿cómo es posible que haga eso? Es porque su mente estaba confundida, haciendo cosas de este mundo, alejado completamente de Dios. E hizo un templo para adorar a un demonio, porque Baal y todas estas, eh, ¿cómo se dice?, ídolos que tenían, obviamente eran demonios. Por eso ellos pedían sangre. Por ello ellos llevaban a bebés y los mataban. Eso era su sacrificio. A jóvenes vírgenes. Y les pedía sangre y muerte. ¿A quién le agrada sangre y muerte? Al demonio. Pues detrás de todo eso, desde un comienzo, quien siempre ha estado es el demonio, Satanás. Y eso es lo que ellos hacían, porque lo único que ellos saben hacer es confundir a la gente y hacer daño a los demás. Y el día de hoy ya no lo está haciendo. No, el día de hoy está peor que nunca, porque sabe que el tiempo que llegará a Jesús cada vez está más cerca. Y Él lo que quiere es llevarse a más personas, a más jóvenes, a más niños con Él. Por eso, como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos, como familias, como amigos, tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y ayudar a las personas a que se acerquen más a Dios y a que tengan cuidado con las cosas que ven los jóvenes, sus hijos, los niños. Tengamos mucho cuidado, tratemos de mantener a nuestros hijos teniendo una vida activa con nosotros, yendo al parque, jugando deportes, ayudándoles su cuerpo sano y la mente sana, llenándoles y enseñándoles de la palabra de Dios, leyendo la palabra. Esa manera no solamente tendremos una relación más estrecha y educaremos a nuestros hijos llenos de espiritualidad, sino también los protegeremos para alejarnos del mal que está en este mundo, porque el demonio sigue tratando de buscar. Así que estemos atentos y oremos, mantengamos en oración a todo momento a nuestra familia. Entonces fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, durante el reinado de, ¿cómo se llama?, de Asa, ¿verdad?, y Acab, que un hombre llamado Hiel se le ocurrió reedificar Jericó. Cuando puso los cimientos, murió su hijo mayor Abiram, y cuando lo completó y colocó las puertas, murió su hijo menor Segub. ¿Por qué sucedió esto? Pues este fue el cumplimiento de la maldición que Jehová había lanzado sobre Jericó conforme lo había declarado Josué, para que no construyeran. Ellos construyeron, pero aquel que ponga los primeros cimientos morirá, y aquel que coloque el último también morirá. Y ese fue el hijo mayor de este hombre y luego el hijo menor de este hombre. Qué triste, ¿no? Pero bueno, hizo algo que quizás no debió haber hecho. No sé si no sabía, yo creo que sí sabía, porque muchos sabían lo que Josué había hecho, ¿verdad? Jehová había lanzado esta maldición sobre Jericó. Y eso lo declaró Josué. Y todos sabían y pasaba de generación en generación. Entonces, qué triste. Bueno, a él no le importó, pensó que no iba a suceder y lo hizo. Pero nosotros sabemos
que todo lo que Jehová nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia, ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. Eso con toda seguridad. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra lectura. Espero que nuestra recopilación, espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, dudas, quisieran saber un poco más o por qué pasó o qué significa eso, no duden en dejarlo en sus comentarios. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.